Shalom, esta es la paracha Kitizá. Kitizá en el capítulo 30 del libro de Shemot, a partir del verso 11, el cual comienza básicamente a hablar de el censo. Y aquí en el Humash de Arshkel dice el censo y los tres terumot, o las tres porciones, porque se menciona tres veces ah, en esta porción inicial, el versículo 13, 14 y 15, y dice aquí en el comentario de ArtScroll, a partir de lo cual los sabios derivaron que había tres donativos de plata en la Gemara en Yerushalmi, tratado Chekalim 1.1 y el Megilá, tratado Megilá 29b. Dos de ellos eran donativos obligatorios del medio shekel cada uno, y el tercero era una contribución voluntaria de cualquier cantidad de plata. Los dos donativos obligatorios eran una contribución anual para cubrir el costo de todas las ofrendas, comunitarias del Beit HaMikdash, del templo, y el otro solo fue una contribución extraordinaria para los receptáculos sobre los que se reposaban los costados del Mishkan o del tabernáculo. El donativo voluntario era parte de las contribuciones generales para la edificación del Mishkan y la fabricación de los utensilios. Comentario de Rashi. Los donativos obligatorios brindan ilustración del tema anteriormente tratado, que es todos y cada uno, independientemente de su condición social y económica, tenían que ser socios o partes iguales en el Mishkan, el cual existía para crear unión entre el Creador y su pueblo, y en las ofrendas que representaban a la nación en el logro de este objetivo fundamental. El donativo de medio shekel anual para costear las ofrendas comunitarias era recaudado en el mes de Adar, de manera que dichos fondos estuviesen disponibles en el mes de Nisan, que es el siguiente. En consecuencia, en la época en que este precepto se practicaba, este capítulo solía ser leído en las sinagogas el Shabbat anterior del Rosh Hodesh, del novilunio o del nuevo mes de Adar, práctica que continúa en nuestros días para conmemorar el mandamiento de la Torá de participar en estas ofrendas de Terumá, y por esa razón se le llama el Shabbat Shekalim en este Shabbat que viene. También vienen los misbots acerca de el kior, que es el lavacro o lavatorio, el aceite de la unción, el ketoret, el incienso, y designación de Betzalel y Aholiab, y luego viene el Shabbat, que es lo que vamos a estar hablando básicamente. Entonces, a partir del capítulo 31 es donde quiero compartir un poco. Y voy a leer un midrash de este comentario que siempre leo, Sena Urena, el midrash semanal, y para Chakik Titzá vienen varios midrashim, pero uno de ellos se llama El Santo Shekel. Dice, capítulo 30, verso 13, la mitad de un shekel. El pueblo tiene que, cada uno, dar la mitad de la moneda del shekel, o la mitad de una moneda de shekel. Cuando Moshe era el líder, tenía una moneda de plata que fue acuñada. Se sabe que era el santo shekel porque fue usada para el peso de varios utensilios santificados. Por ejemplo, el primogénito, el Bekor, era redimido con 5 shekalim. Otros mandamientos fueron también cumplidos con este shekel, con esta moneda, y ya que estos mandamientos están escritos en la Santa Torá, por eso se le llama la moneda santa o el Holy Shekel. Más adelante venía otro comentario del shekel. Creo que no lo veo. Um, Otro midrashim dice, el lenguaje de la Torá
es santificado y se le llama Leshon HaKodesh, porque en este lenguaje el Eterno le habló a Moshe. Y debido a que el Eterno tiene 70 nombres y también los nombres de sus ángeles son dichos en la lenguaje santificado, el mundo fue creado también con este lenguaje. Y cuando Mesías venga, todo el mundo hablará este lenguaje, como está escrito en el libro del profeta Sofonías, porque entonces volveré a las naciones una lengua purificada, y todos llamarán al nombre del Eterno. Entonces habla de la lengua santa, en este sentido, el santo checo, y voy a leer un poco del Midrash que habla acerca del Shabbat, que es lo que queremos hablar hoy. Capítulo 31, verso 13, pero observarás mis Shabbats. Esto nos enseña a todos que aunque el Eterno mandó que construyamos el Mishkan, tenemos que observar el Shabbat. No se nos permite desconsagrar el Shabbat para poder construir el Mishkan. Nuestros sabios dicen que la palabra Aj, una Aleph y la G, creo que es esa, está limitándonos a el significado para mostrarnos que algunas veces tenemos que desconsagrar el Shabbat, por ejemplo, cuando hay peligro de muerte. Nosotros debemos de entender que el Shabbat es el primer mandamiento que se le dio al pueblo de Israel, aún antes de la data de la Torá. El Shabbat es considerado a toda la Torá. Nuestros sabios nos han dicho que Jerusalén fue destruida porque la gente no guardaba el Shabbat propiamente. Y también nuestros sabios nos decían que Israel, si pudiera guardar solamente 2 Shabbats correctamente, Mesías vendría inmediatamente. Otro versículo dice, guardarás el día del Shabbat, capítulo 31, verso 14. La Torá repite nuevamente que tenemos que guardar el día del Shabbat propiamente para mostrarnos que debemos recibir el Shabbat aún antes de que anochezca el viernes y apegarnos al Shabbat hasta que termine. Es nuestra expectativa el tratar de prolongar el Shabbat añadiéndole del tiempo de la semana. O sea, es el día más grande de la semana y el más santo de la semana. Y el Shabbat siempre busca expandirse y por eso invade el viernes por la noche. Tenemos que encender las luces de Shabbat 18 minutos antes de que oscurezca. Y lo propio es hacer Havdalah o separar de entre lo santo y volver a lo común lo más tarde que podamos extender el servicio de Shabbat o la observancia del Shabbat. Y en muchos lugares la gente ya está cansada en las congregaciones, que estamos todo el día ahí y hay algunos, ah, algunos jovencitos o personas que ya se quieren ir a su casa, quieren que hagamos Havdalah y entran corriendo y dicen, ya vimos las estrellas, ya vimos las estrellas. Y otra persona dice, no, eran aviones, eran aviones. Y los otros, no, sí eran estrellas y vamos a verlas. Entonces, eh, digo esto en sentido de que salir del Shabbat, hay personas que ya están cansadas de la atmósfera santificada, no tanto por su cansancio emocional o cansancio de entender la santidad del Shabbat, sino que físicamente el cuerpo ya quieren irse a su hogar y descansar. Pero le comentaba a unas personas que solo he estado en la tierra de Israel 2 ocasiones y en la santa ciudad de Jerusalén o en todo Israel se puede notar que después del Shabbat, el Shabbat, al caer el sol, la gente hace Havdalah y la vida en Israel comienza después de Havdalah, en el sentido de que las tiendas que estaban cerradas abren en la noche después de Shabbat. Los restaurantes abren, empieza a haber comercio y es una atmósfera muy peculiar
es por causa del Shabbat, cosa que no se puede experimentar en el mundo occidental. Pero el Shabbat es por su santidad, por lo peculiar de que se expande, invade hacia el viernes en la noche y quisiera invadir todo el viernes y hasta el jueves y hasta el miércoles. Y cuando termina, lo extendemos lo más que podemos porque al caer el sol del Shabbat en la noche, ya es el primer día de la semana, que le llamamos en el lenguaje secular domingo. Entonces, el Shabbat invade el viernes e invade el domingo, y del domingo el Shabbat quiere impregnar toda la semana hasta el domingo, lunes, martes, o día primero, día segundo, día tercero, y por el lado del viernes quiere invadir toda la semana también. Ah, y es lo que va a literalmente tomar lugar en la era mesiánica, que será un día o un día de 1000 años totalmente Shabbat. Y otro comentario, me faltan dos más. Capítulo 31, verso 14. Los que desconsagren el Shabbat seguramente morirán. Y el Midrash dice, cualquier persona que haga trabajo que está prohibido en Shabbat, y hay testigos acerca de la transgresión de este individuo o de estos individuos, y después de haberles dado una advertencia y las personas siguen desconsagrando el Shabbat, esos individuos o esa persona terminan siendo sentenciados por el Sanedrín para darles muerte por apedreamiento. Si a alguien no se le advirtió y no hay testigos, el Eterno mismo decreta muerte del cielo. Pero si hay testigos y van con el Sanedrín y el Sanedrín le advierte a la persona y la persona está empecinada obstinada en seguir trabajando o laborando en tiempo santificado, está desconsagrando el Shabbat, entonces de parte del Sanedrín es muerte por apedreamiento. Y el último comentario del Midrash en base a la santidad del Shabbat, capítulo 31, verso 16, para hacer el día del Shabbat. Y el comentario dice, en la noche del Shabbat, o sea, el día cuando inicia, el día anterior, el viernes por la noche, cuando inicia el Shabbat, tenemos que preparar todo para Shabbat. El Eterno derrama sus bendiciones sobre el dinero de las personas por causa de cómo invierte lo que ganó en la semana para prepararse para el Shabbat. El comentarista Tzor Hamor pregunta, ¿por qué la Torá repite dos veces la condición de que tenemos que guardar el día de Shabbat? Porque hay dos días especiales de Shabbat, lo que se conoce como el Shabbat Hagadol o el Grande Shabbat, por ejemplo, el Shabbat antes de Pesach, cuando el cuerpo fue liberado de la esclavitud de Egipto, y también tenemos el Shabbat Teshuvah, el Shabbat de arrepentimiento. ¿Cuál es este? Este es el Shabbat justo antes de Yom Kippur, cuando nuestra alma es limpiada de todo pecado y transgresión. Y debido a que estos dos Shabbats sean guardados, es la única manera que tú puedes guardar mis Shabbats, recordando los milagros que he hecho por ti. El Eterno dice, te he mostrado el Shabbat de descansar cuando saliste de Misraim, te saqué de la esclavitud, y también el Shabbat que purifica tu alma antes de Yom Kippur. Y viene otro midrash más relacionado al Shabbat, lo voy a leer también. El Shabbat como una señal. La Gemara dice en el tratado Beitzá, el rabí Shimon Bar Yochai dice que todos los mandamientos fueron dados abiertamente, pero el mandamiento de Shabbat fue dado de una manera secreta o escondida o muy privada, como está escrito, Ot Hi, es una señal entre mí, dice el Eterno, y los Bene Israel. Capítulo 31, verso 17. Esto significa que es algo entre el Eterno y el pueblo de Israel. El rabí Bejaya pregunta, ¿cómo puede decirse
que el Shabbat fue dado de una manera escondida o secreta o muy privada? ¿Acaso no está mencionado en los 10 mandamientos que fueron dados abiertamente? De hecho, la Gemara nos trata de enseñar que el Shabbat fue dado a nuestras almas, las cuales están escondidas dentro de nuestro cuerpo. Y no solamente necesita el cuerpo descansar, pero nuestra alma también necesita descansar. ¿Y cómo descansa nuestra alma? Aprendiendo de la Torá. Y por esto se nos da el día de reposo para que nuestro cuerpo y también repose nuestra alma. Y bueno, son los midrashim que vienen aquí, cosa que me viene a la mente, algo que ya he leído en otras ocasiones, y por causa de lo que leí, lo quiero leer en el libro de los Hebreos, creo que es el capítulo 4, y nos habla acerca del descanso. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de ustedes haberse apartado, porque también a nosotros se nos dieron las buenas nuevas como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, porque no tenían fe. Sin embargo, entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, Salmo 95, lo decimos siempre en los viernes por la noche. Y por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Génesis Bereshit capítulo 2, primera vez que se menciona el Shabbat. Y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y ahora aquí se nos está diciendo, no entrarán en mi reposo, o sea, el Salmo 95. Así que, puesto que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, determina otra vez un cierto día, diciendo, por medio del rey David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si escucharan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y aquí viene lo que quería comentar. Porque si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no habría después, no hablaría, perdón, después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, eso es sumamente importante porque no solamente el Eterno nos dio, la primera vez que aparece la palabra Shabbat es Génesis capítulo 2 verso 2. Y después nos vuelve a mencionar del día de reposo en los 10 mandamientos. Y después nos vuelve a mencionar cuando nos dan el maná. Y también nos lo menciona ahora en esta paracha. Entonces, vemos que se encarece y se enfatiza constantemente acerca del día de reposo. Pero aquí en el libro de los Hebreos nos está hablando de que el reposo no era solamente introducir el pueblo a la tierra prometida y que descansaran. Ya salimos de Egipto, entramos a la tierra, es la promesa que el Eterno nos dio de traernos a la tierra y poder descansar. El libro de Hebreos dice, porque si el descanso fuera que Yehoshua introdujo las tribus, el rey David no estaría hablando de que queda un reposo, hablando después tanto tiempo el rey David del tiempo de Yehoshua. Entonces el rey David está hablando de otro reposo y en ese contexto tenemos el reposo del Shabbat que nos habla Génesis 2 y los 10 mandamientos, pero también el reposo, ese es el reposo cronológico, cada Shabbat, cada festividad, cada Shabbat. Pero también tenemos el reposo de nuestra alma, que cuando venimos al conocimiento de Mesías, entramos en un reposo. Y también tenemos el reposo de la era mesiánica, que son 1000 años totalmente Shabbat. Y ahorita tal vez descansamos en Shabbat, si es que entendemos lo que es guardar el Shabbat, observar el Shabbat, y si es que apreciamos los méritos
de cubrir por nuestras transgresiones, por la muerte y resurrección del Mesías, y no pecamos voluntariamente, experimentamos ese descanso. Pero esperamos también la venida de Mesías nuevamente para que nos introduzca a la era mesiánica, que son 1000 años en los cuales Mesías ordenará, organizará toda la creación y entregará al Padre el reino y se sujetará él mismo al Padre, como dice el libro de Corintios. Entonces vemos que es todo un proceso que no es fácil, pero el Eterno, como dice la Escritura, no quiere que alguien se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el libro de los Hebreos dice, porque si aquellos que se les hizo la promesa no se les cumplió en el libro Hebreos capítulo 11, no fueron perfeccionados para no haberles, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros, por lo cual toda la perfección toma lugar en la era mesiánica con la resurrección de los muertos y Mesías operando literalmente aquí en la tierra y el templo estando en funciones. Entonces es muy interesante y muy amplio el tema del Shabbat. Voy a comenzar a leer del Humash. ¿Alguien tiene un comentario? Vamos a volver a repetir casi todo esto nuevamente. Ok, voy a comenzar a leer de capítulo 31, verso 1. Habló Adonai a Moshe diciendo, ve, que he llamado por su nombre a Bet-Salel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del espíritu divino, de Hakma, de sabiduría. Vedrá Adonai el Moshe lemor. A ver. Quería ver qué palabra. Ruach, Ruacharati, Beshem Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, Lamate Yehuda, Rua Elohim, con el espíritu de Elohim, Behakma, Ubetebuna, Ubedaat, Ubekol Malakha, para lo he llenado de espíritu divino, de sabiduría, de entendimiento y conocimiento y de maestría de toda artesanía, para que entrelace diseños, labre oro, plata y cobre, para que corte piedra para engaste y haga engrabados en madera, para que haga toda arte y artesanía. He aquí que yo he asignado con él a Joliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y el corazón de todo hombre de corazón sabio he dotado con sabiduría, y ellos harán todo lo que te he ordenado: la tienda de reunión, el arca del testimonio, la cubierta que está sobre ella, todos los utensilios de la tienda, la mesa y sus utensilios, la menorá pura, sus utensilios, el altar del incienso, Mizbeach Ketoret, el altar de las ofrendas de elevación y todos sus utensilios, el kior o lavacro, aquí es traducido también como lavatorio, y su base, las vestimentas de tejido de punto, las vestimentas sagradas de Aharón el Cohen, las vestimentas de sus hijos para que oficien como Kohanim, el aceite de la unción y las especias del Ketoret del santuario, todo conforme te he ordenado harán. Y los sabios dicen que estos varoncitos se cree que tenían 13 años de edad, habían justo cumplido su bar mitzvah cuando comienzan a involucrarse en todo este trabajo tan esplendoroso que se necesita la ayuda de la Shekinah o del Ruach HaKodesh para toda esa sabiduría, entendimiento y conocimiento pueda fluir a través de la obra de sus manos. Y los sabios dicen que básicamente cuando dice en el verso 6, el corazón de todo hombre, el corazón de corazón sabio he dotado con sabiduría, y no se le llama a una persona o a un varón hombre hasta después de los 13 años. Por eso se cree que justo habían cumplido los 13 años, eran muy cortos de edad cuando empezaron a hacer el trabajo del Mishkan. Y um,
tenía unas notas que los sabios dicen que posiblemente Caleb es de donde es el ancestro de aquí de Uri, que es hijo de Hur, de Judá. Entonces viene Caleb, y luego viene Hur, luego viene Uri, y luego viene Betzalel. Y básicamente las generaciones, como nos lo narra el libro de los tiempos, se cree que es justo antes de la edad de Bar Mizbah, cuando Caleb engendró a Hur, y cuando Hur engendró a Uri, también era justo de su tiempo de Bar Mizbah, y Uri igualmente 12, 13 años, si no es que antes de eso, es cuando engendró a Betzalel. Entonces los sabios nos enseñan básicamente que la condición física de estos varones en aquel tiempo era ya posible que pudieran procrear, tener una esposa en este contexto y tener hijos. Entonces es algo que sucedía en aquellos tiempos, pero muy peculiar, que la Torá dice: de todo hombre de corazón sabio dotado con sabiduría, y ellos harán todos, estos dos hombres de 13 años, Betzalel y Aholiab. Verso 12. Habló Hashem a Moshe diciendo: y tú habla a los Bene Israel diciéndoles: empero mis Shabbatot habrán de observar, pues una señal, ot, entre yo y ustedes es por todas las generaciones, para que sepan que yo soy Hashem, quien los santifica. Observarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Quien lo profane será ejecutado, porque de todo aquel que haga labor prohibida en él, arrancada será su alma de en medio de su pueblo. Durante 6 días podrá hacerse labor, mas el séptimo día es un día de descanso total. Sagrado es para Adonai. Todo aquel que haga labor en el Shabbat deberá morir. Y luego viene el famoso versículo: Beshamru Bnei Israel et HaShabbat. Observarán los Bnei Israel el Shabbat, para hacer el Shabbat un pacto eterno para sus generaciones, entre yo y los Bene Israel, una señal eterna, o Hileolam, será para los de que una señal eterna será de que en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y descansó. Entonces, es muy claro en cuanto a el mandamiento de observar el día del Shabbat. Y ya dijimos que el Shabbat se menciona en el libro de Génesis capítulo 2, cuando es la primera vez que aparece la palabra Kadosh o santificar. El Eterno descansó de su obra creativa y santificó el día de Shabbat. Ahí lo menciona por primera vez. Después lo vuelve a mencionar cuando se nos da el maná, también en los 10 mandamientos, y ahora en esta parachá vuelve a mencionar el Shabbat. Pero el Shabbat, dice verso 18, y dio a Moshe, cuando él terminó de hablarle en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablillas de piedra inscritas con el dedo de Elohim. Y luego vino la narrativa del becerro de oro. Y Rashi y los comentaristas dicen: ¿qué es lo peculiar de esta nuevamente que se repite en esta ocasión, que nuevamente se repite la observancia del día del Shabbat? Y los comentaristas dicen que está relacionada a la construcción del Mishkan. Nos está diciendo que Bezalel y Aholiab van a construir todo guiados por el Ruach HaKodesh, con todo don de sabiduría, de entendimiento y toda suerte de destreza. Y no se debe, y después nos habla del día del Shabbat. Entonces es muy peculiar ahora en esta parashá que se nos manda, junto con la construcción del Mishkan, de que santifiquemos el día de Shabbat. Y en este contexto, los sabios de Israel nos enseñan que debido
a que la narrativa de la construcción del Mishkan viene unida con el mandamiento del día de reposo. En el día de reposo no se construye el Mishkan. En este contexto, los sabios toman de esta parachá que hay una serie de obras creativas o trabajos y que se definen como tales en relación a la construcción del Mishkan. Entonces, todo lo que se necesita de obra creativa o de trabajo que involucra la construcción del Mishkan no se hace en Shabbat. En el Shabbat no se construye el Mishkan. Y el Shabbat es una señal, dice, entre mí y el pueblo de Israel por todas sus generaciones. Y yo soy Hashem, quien los santifica. Y los que lo desconsagren morirán. Quien haga trabajo en Shabbat será cortado del pueblo. Y si hubo testigos y la corte lo advirtió a alguien, esa persona continúa trabajando, le emiten sentencia de muerte por apedreamiento. Y voy a compartir nuevamente la imagen que teníamos al inicio. Es de un PowerPoint que hice, creo, el año pasado, PowerPoint, y para Kitizá vienen a las prohibiciones 39, lo que tiene que ver con arar, plantar, segar, cosechar, trillar, veldar o aventar, seleccionar, cernir, moler, amasar, peinar, hilar, entintar, bordar, retorcer, tejer, desenredar, cocinar, lavar, coser, rasgar, anudar, desatar, dar forma o moldear, quemar, extinguir, terminar o completar una labor, escribir, borrar, construir, demoler, entrampar, esquilar, matar, desollar, curtir, aplanar, marcar y cargar. Son los 39 trabajos que involucran la construcción del Mishkan que no se hacen en Shabbat, porque en Shabbat no se construye el Mishkan. Y en este contexto, los sabios de Israel, dentro de otras obras de labor o que es considerado trabajo, se relacionan algunas otras con este tipo de obras creativas, en base a lo cual los sabios de Israel decretaron que, por ejemplo, después de la destrucción del templo, tampoco se tocan instrumentos. El shofar no se suena en Shabbat tampoco, por causa de cargar instrumentos o si alguna, por decir, una guitarra se le daña una cuerda y tienes que estar volviéndola a poner. No, hasta hoy no he conocido un músico que utilice una guitarra de 6 cuerdas nada más con 3 para honrar el día de Shabbat. Y si se le llega a romper una, créanme que no puede uno cantar. Lo que hace uno es dejar la guitarra a un lado y cantar a capela, porque la falta de la cuerda, en este caso, que se rompió, en lugar de ayudarte, te saca del tono de lo que estás tratando de cantar. Entonces, hay varias cosas que hoy en día tampoco se hacen y es por causa de la santidad del día del Shabbat. El pueblo de Israel no tiene ningún problema en cumplir lo que por generaciones hemos heredado de los sabios, que ha sido entregado de maestro a estudiante desde el Sinaí hasta nuestros tiempos, o de padres a hijos desde el Sinaí hasta nuestros tiempos. Lógico que la Torá no nos da todos los detalles de los misbots o los mandamientos, ya sean positivos o negativos, en cuanto a lo que es una obra creativa, por lo cual tenemos que ir a la ley oral para que nos defina lo que es arar o demoler o, en este caso, matar a un animal o hacer nudos o desatar o cargar. La ley oral es la que nos define los detalles más uh, uh, específicos acerca de estas 39 obras creativas. Entonces, son en 6 días trabajarás, en 6 días puedes hacer todo esto, pero el día de Shabbat
tiene uno que dejar de hacer la obra creativa para santificar el día del Shabbat. Tenemos que aprender a guardar el día del Shabbat y que cuando uno no lo guarda, hay consecuencias de transgredir el día del Shabbat. Y en el día del Shabbat descansamos, dice mi Shabbat y mi Shabbatón, mi Shabbat y mis días festivos santificarás para Adonai. Y los sabios dicen, ¿por qué dice Shabbat, Shabbatón? Para distinguir el Shabbat de las festividades. Cada viernes por la noche cantamos Lejai Dodi, Lejai Dodi Likrat Kala, Bene Shabbat Nekabela, y ahí podemos ver en uno de los versos que el Shabbat es la fuente de la bendición. Entonces, el Shabbat es tan vasto, el mensaje de Shabbat, el descanso de Shabbat es tan enorme. Ya vimos que se menciona en varias ocasiones en la Santa Torá, y ya vimos que el libro de los Hebreos nos dice que Yehoshua no nos dio reposo al entrar a la tierra, y el rey David habla de otro reposo en el Salmo 95, y sabemos que viene el reposo milenial cuando Mesías retorne a la tierra y oficie desde el Santo Templo en la Santa Ciudad de Jerusalén, instituyendo el Sanhedrín y gobernando con vara de hierro a todas las naciones en la era mesiánica. Entonces vemos que el descanso al menos apunta a la era mesiánica, en que será 1000 años totalmente Shabbat, en que Mesías estará gobernando desde la santa ciudad de Jerusalén. Imagínense, 1000 años de total descanso. ¿Cómo puede ser eso? Tal vez es difícil imaginarlo. En Shabbat, si usted ve en el Sidur las oraciones de la Midá, no vienen las oraciones como son en la semana, porque en la semana puedes hacer peticiones personales y comunitarias si se te descompuso tu refrigerador o tu economía o cualquier otra necesidad personal o comunitaria. Durante la semana puedes en tus oraciones incluir esas peticiones, mientras que cuando estamos en el Shabbat, la sección intermedia de la Midá es más corta y nada más nos habla acerca de la importancia básicamente esos versículos que estamos leyendo aquí son los que se nos menciona en el día del Shabbat. Entonces voy a ir aquí a mi Sidur de ArtScroll, voy a buscar el Amidá, por decir en el Shacharit semanal, Shacharit semanal. Y la primera oración le llamamos patriarcas, la segunda el poder de Dios, la tercera, la santidad del nombre, la cuarta, entendimiento, la quinta, arrepentimiento, la sexta, perdón, la séptima, redención, y luego viene la octava, salud y curación, y luego viene año de prosperidad, la 9, y luego retorno de los exiliados, restitución de justicia para los justos, y la 14 por la reconstrucción de Jerusalén, la 15 por el reinado de la dinastía davídica y al final aceptación de la plegaria y, perdón, la antepenúltima y finalmente el servicio del templo. Mientras que en Shabbat, a ver si la encuentro aquí, Amidad, primero patriarcas, el poder de Dios, santidad del nombre de Dios, igual que en la semana, y luego viene la santidad del día. Tú santificaste, perdón, estoy en Marib, Shaharit, déjeme regreso. Shaharit, para Shabbat. En Shabbat, ok, Shaharit.
El Amidad, patriarcas, el poder de Elohim, y luego viene la santidad del nombre de Elohim, y luego viene la santidad del día. Y dice, Moshe se alegró con el obsequio de su porción, y los Bene de Israel cuidarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto eterno por todas las generaciones. Es una señal perpetua. No se lo diste, Adonai Eloheinu, a las naciones de las tierras, ni se lo legaste, Rey nuestro, a los adoradores de ídolos grabados. Y en su descanso los incircuncisos no morarán. Pues a Israel tu pueblo se lo diste con amor, a la simiente de Jacob, a quien tú escogiste, el pueblo que santifica al séptimo, todos ellos se saciarán y deleitarán en tu abundancia. Y tú hallaste favor en el séptimo, lo santificaste, lo llamaste el más preciado de los días en remembranza de la obra de la creación. Eloheinu belohei aboteinu, complácete con nuestro descanso, santifícanos con tus preceptos, concédenos nuestra porción en tu Torah, sácianos con tu bondad, alégranos con tu Yeshua. Purifica nuestro corazón para servirte con sinceridad, Adonai Eloheinu, con amor y favor, léganos tu sagrado Shabbat y descanse en él, Israel, quien santifica tu nombre. Bendito eres tú, Adonai, quien santifica el Shabbat. Y luego viene el servicio del templo, agradecimiento, Shalom, Sim Shalom, y ahí termina. Entonces, vemos que es en su parte intermedia, el Shabbat no incluye petición, en este caso, por sanidad o por sustento, porque obviamente en la era mesiánica, que es muy similar a estar en el Sinaí, decimos, condúcenos erguidos, y erguido significa la condición en la que estábamos cuando estuvimos en el monte Sinaí. En el monte Sinaí no hubo enfermos, no había sordos, ni ciegos, ni cojos, ni mancos, y nadie decía yo no pude ir porque andaba en silla de ruedas o traía muletas, necesitaba quien me llevara, o yo no escuché porque no oía o había mucho viento, o los animales no me dejaron. Todo quedó en silencio, todo el mundo fue sanado milagrosamente y solamente se escuchó la voz desde encima de la montaña diciendo, Anoji Hashem Elohim, yo soy Adonai su Elohim. Y estábamos erguidos, firmemente erguidos para recibir la palabra de nuestro Padre desde arriba de la montaña. Entonces, el Shabbat en este contexto representa que no necesitamos nada. Por eso en la mitad del Shabbat no pedimos por sanidad o por sustento, porque estamos completos. En la era mesiánica, cuando Mesías reine aquí en la tierra, que pueda ser pronto en nuestros días, él va a operar con justicia y no va a haber necesidad de, como uno lo tiene durante los días de la semana. Es la mesa del pan de la presencia, el primer utensilio cuando uno entra en el lugar santo, representa la bendición que el Eterno da al rey de Israel, porque el rey es el que supervisa que todo funcione, la logística en toda la nación, que todas las tribus puedan traer el terumá, las ofrendas, los animales, los bikurim y la plegaria del rey al Eterno y el recibir o el pueblo es el que acepta al rey. El rey no se impone al pueblo porque no es una, como en los países, tiene una dictadura. No es una dictadura, es un reinado en el cual el pueblo ama a su rey y el rey ama a su pueblo. Y el Eterno bendice al rey y el rey bendice al pueblo y el rey está encargado del sustento. La mesa del pan de la presencia representa toda la armonía que hay desde el cielo con el reinado de la casa de David y cómo fluye todo eso hacia las tribus, que todos tienen suficientes animales en los corrales y suficiente uvas en sus viñedos y hay trigo y hay cebada para los animales y hay higos y hay granados y hay olivares y todo fluye correctamente y todo se enfoca en el servicio del santuario, porque ahí es donde se manifiesta la gratitud de la nación entera, no solo del rey y de las tribus, sino todos juntos y aún las naciones del mundo venían al santuario para pedir que el Eterno en su misericordia sustentara a las naciones, que no hubiera guerras, que no hubiera hambrunas, que no hubiera tragedias, que los reyes de las naciones tuvieran paz.
Y el rey Salomón, al ver a las personas de las naciones que venían al templo, él en la inauguración del Santo Templo, el primer templo, oró y dijo: Señor, y de entre las naciones, los que vinieren a tu santo templo, escucha su plegaria. Los sabios dicen que esta oración del rey Salomón significa: antes de que a nosotros nos bendigas y nos des todo nuestro sustento, dáselos a ellos, para que cuando vengan aquí a orar, sepan que tú escuchaste su plegaria y que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob no es como los reyes o los dioses de la tierra, que es el creador del universo y que puede tener misericordia de los que vienen a este lugar, a esta casa que tú has escogido. Entonces, las naciones lo entendían, el pueblo de Israel lo entendía, pero en el día del Shabbat se distingue el pueblo de Israel porque en el día del Shabbat estamos imitando a nuestro Padre Celestial, que en 6 días el Eterno creó todas las cosas, pero el Shabbat, en este caso, y los Shabbatons, volviendo a Lejai Dodi, el Shabbat es la fuente de la bendición. Es tan grande el Shabbat que tenemos que celebrarlo 53, 54 fines de semana. Digamos que son 53, más las 7 festividades, son 60 reuniones santificadas, 53 Shabbats, 7 Shabbatones. Y en este caso, esas 60 clases o participaciones o oportunidades de santificarse el pueblo, santificar el nombre del Eterno y entender los méritos de Mesías y todos estos aspectos de santidad, todos se fusionan en el Shabbat, todos se fusionan en las festividades. Y el Lejai Dodi dice que el Shabbat es la fuente de la bendición, porque de la santidad de Shabbat, que es donde primera vez se menciona la palabra Kadosh o santo, el Pesach toma santidad de Shabbat, Sukkot toma santidad de Shabbat, panes sin levadura toma, Shavuot toma santidad. El Shabbat es la fuente de la bendición. Y aún los sabios nos dicen que en el Shabbat se nos da una alma adicional, una Neshama Yesheira, una alma adicional para que disfrutemos y podamos descansar en el Shabbat. Lo que distingue al Shabbat de las festividades es que en las festividades se nos da días previos o adicionales, se les llama Hol HaMoed, para que podamos preparar nuestra comida durante el tiempo de la festividad, sobre todo cuando es Sukkot, 7 días, o tiempos de panes sin levadura, 7 días. Los días intermedios son Hol HaMoed, son comunes en el sentido de que podemos cocinar, pero el primero y el último son Shabbats, no puedes cocinar. El Shabbat mismo es superior a las festividades porque en Shabbat no puedes cocinar, no puedes encender fuego, tienes que preparar todo para poder descansar en Shabbat. Estás imitando a tu Padre Celestial cuando haces todo lo que tienes que hacer entre semana y en el Shabbat descansas. Y yo sé que por eso ustedes no hacen fuego en Shabbat, por eso no transmiten en Shabbat, no escriben en Shabbat, no presentas PowerPoints en Shabbat o haces obras creativas en Shabbat. Entonces, en Shabbat no se hace todo ese tipo de lo que nuestros sabios nos enseñan que no se hacía en Shabbat. Claro que las almas más que no perciben o que están en un nivel de degradación un tanto sin entendimiento, toman las cosas más literales y dicen: bueno, pero en tiempos de que el Eterno descansó, no había computadoras, ¿de qué estás hablando? Casi como si me dijeran: ¿Are you an idiot? ¿Eres un idiota, un tonto que no entiende las cosas? Antes no había, pero hoy sí hay. y no es tanto ser literalistas en el contexto de que el Eterno no sabía lo que decía, Él sabía y sabe lo que hace. Y si el Eterno hace toda su obra creativa en 6 días y el séptimo lo santifica y descansa, quiere que el pueblo de Israel aprendamos esto, que cuando decimos en el canto Beshamru Bene Israel, los hijos de Israel santificarán el día de reposo. Me lo busco aquí en donde lo había leído, capítulo 31,
verso 16. Verso 16. Benei Israel otchil leolam, Yeshed Yamin, Asaba y Nafash, et ha-shamayim, et ha-aretz, vai Nafash. Y ahí donde dice, será una señal que por 6 días se lo cierro, y la tierra el 7º día dejó de trabajar y descansó. Déjenme lo encuentro aquí. Beshamru bnei Israel et hashabbat, la asot et hashabbat לדורותם בריאת עולם. בני בני ישראל אותי לעולם, כי ששד יעמיד עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ביום השביעי. Shabbat va y nafash, la última frase. Shabbat va y nafash, las últimas 3 letras de y descansó. Shabbat va y nafash, la palabra va y nafash tiene la palabra nefesh, y es por eso que los sabios dicen que en base a descansar, esa palabra final de esa frase, los sabios dicen que se nos da un alma adicional, porque no solamente descansa nuestro cuerpo, sino en nuestra alma también puede descansar. Va y nafash significa que nuestra alma se deleita en Shabbat. Y por eso en Havdalah, el oler las especias es para despedir la nechama adicional que se nos da en Shabbat, y que no volveremos a disfrutar de que nuestra alma descanse hasta el siguiente Shabbat. Entonces nuestra alma descansa deleitándose en el día del Shabbat. Pregunta, ¿te has preguntado en alguna ocasión si tu alma descansaría en el Eterno en Shabbat si dejaras de transmitir, si dejaras de escribir, o si dejaras de transmitir PowerPoint, o si te involucras con alguien que lo haga y eres partícipe con esto? ¿Te has preguntado qué tanto descanso si hago lo que el Eterno dice por encima de hacer lo que yo quiero? ¿O te has preguntado cómo tenemos a nuestras almas cargadas en Shabbat? Suficiente es la carga que involuntariamente nos imponemos al hacer el día del Shabbat por causa de que funcione una quejilá o juntar familias para poder estar en el Shabbat. Suficientes transgresiones hacemos por hacer un bien comunitario para poder estar haciendo transgresiones adicionales. Se trata de transgredir lo menos necesariamente que haya que transgredir, y no lo contrario. Pues que ya lo desconsagré, o entonces me voy a ir a desconsagrar más, al cabo ya lo desconsagré. No se trata de eso, se trata de ser mejores individuos, de mejorar nuestra relación con el Eterno, que si el Eterno descansó, nos quiere mostrar que nosotros descansemos. Tienes 6 días para hacer toda tu obra creativa, para tejer, para surcir, para coser, para dibujar, para preparar tus clases para el Shabbat, tus pósters, si no quieres pasar PowerPoints, tomar tus notas, hacer copias para tus estudiantes, para tus compañeros, arreglos florales, comida, ropa, todo lo que tengas que hacer, tienes 6 días para hacerlos. La pregunta es, ¿por qué queremos cargar a nuestras neshamots transgrediendo en Shabbat? Y otra pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias de hacer esas transgresiones a nuestra alma si se supone que tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial en lo que Él hizo cuando hizo su creación al principio? El hermano Leonel levantó la mano. Hermano Leonel. Ok, voy a seguir leyendo, no se escucha. Entonces, ¿por qué necesitamos Shalom, una... ahí me escucha, More. Perdón, tenía problemas con mi micrófono. ¿Ahí se escucha? Ok, ya lo escuché. Ok, perdón, discúlpeme, por favor. More, Toda Rabá, muchas gracias y siempre por permitirme esta participación.
Le agradezco estas palabras que usted está dando porque a diferencia de muchos morim y aún me duele decirlo, aún el comentario de muchos de nuestros hermanos de la casa de Judá, judíos que nos comentan y nos dicen, ¿sabes qué? Tú nada más encárgate de guardar las 7 leyes no ágidas, tú con el Shabbat no tienes nada que ver, a ti no te corresponde, ni lo hagas, ni siquiera te esfuerces. Usted, por el contrario, promueve el que nos comportemos como lo que somos, pueblo de Israel, redimidos por la sangre de nuestro Mashiach, Yeshua, injertados al olivo natural. Y en definitiva, estas palabras que usted acaba de decir han, por medio de la Ruach HaKodesh de Adonai, han retumbado dentro de mí. Sin embargo, también me gustaría poder preguntar, entiendo esta parte de lo que no se debe hacer, que son mitzvot negativas, no harás esto, eh, pero ¿qué sí se puede hacer? Porque, digo, Yeshua por lo menos dijo, el bien está permitido hacerlo en Shabbat. Dentro de este bien, ¿qué es todo lo que entra? Está increíble la diapositiva de las prohibiciones, pero ¿qué sí podemos hacer a lo mejor en casos de hacerle bien a alguien más y poder apoyar a alguien más o inclusive a nuestra propia familia? No sé, More, ¿me explico en esta pregunta? Sí, voy a tratar de a ver si puedo responder volviendo a leer un poco. Y por ejemplo, dice el 31 verso 12 cuando habla del Shabbat. Y habló Adonai a Moshe diciéndole, tú y tú, habla a los Bene Israel diciéndoles, empero mi Shabbatot habrán de observar, pues es una señal, un ot, entre yo y ustedes por todas las generaciones, para que sepan que yo soy Hashem, quien los santifica. Y luego dice, observarán el Shabbat pues santo es para ustedes. Quien lo profane será ejecutado, porque de todo aquel que haga labor prohibida en él, arrancada será su alma del medio de su pueblo. Durante 6 días podrá hacerse labor, mas el séptimo día es un día de descanso total. Sagrado es para Adonai. Todo aquel que haga labor en el Shabbat deberá morir. Observarán, bueno, el Bet ya lo leímos, y dio a Moshe, cuando él terminó de hablarle, las 2 tablas del testimonio, tablillas de piedra escritas por el dedo de Elohim. Pero básicamente la respuesta es no fácil, es directa y clara, en el sentido de que, ¿qué hacemos en el Shabbat? Pues básicamente santificar a nuestro Padre Celestial. No, si Él descansó y no hizo nada, significa que nosotros debemos descansar en ese sentido, permitir que nuestra alma descanse. En este contexto, Yehoshua no dio el descanso al entrar a la tierra, y el rey David también habla de otro descanso. Y luego vienen los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y, y dice, ah, perdón, estaba en el 13. Dice, fueron apedreados, aserreados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Entonces, la perfección de los héroes de la inmuná, en este caso de la fe, es recibir el galardón en la resurrección de los muertos o al inicio de la era mesiánica, que los que vivamos seremos transformados y los que estén muertos se levantarán con un cuerpo incorruptible, y recibiremos los galardones por causa de nuestra fe. Entonces, cada alma tiene o tenemos una responsabilidad de, en cuanto a nuestro entendimiento, tenemos un margen de entendimiento de guardar y santificar el Shabbat, pero nadie nos enseña más de ese parámetro que el pueblo judío, porque son sumamente celosos del día de Shabbat. Entonces, ¿cómo
cómo el Eterno santifica el día del Shabbat, separándolo de los otros días donde podemos hacer lo que querramos o tengamos que hacer para trabajar o vivir la vida secular en este contexto. Pero en Shabbat el Eterno dijo, no, el maná para el Shabbat te lo doy el viernes. Entonces, aún el sustento viene del cielo en tiempo del Shabbat. Y um, entonces, estoy tratando de recordar la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos en Shabbat? Santificar los mandamientos del Eterno. En este caso, la paracha nos habla específicamente de guardar, shomer, guardar el día de Shabbat. ¿Y cómo lo guardo? En mi entendimiento de los misbots, eh, no transgrediendo lo que los sabios nos enseñan que está prohibido hacer. Entonces, si los sabios nos prohíben hacer nudos o tocar instrumentos o escribir o hacer obra creativa como la que se hacía para el Mishkan y uno las hace o uno no entiende correctamente el mandamiento y decimos que somos Israel y Israel cuando el Eterno le ofreció la Torá dijo, Naase Benishma, todo lo que hemos oído haremos, aunque no lo entendamos, lo vamos a hacer y después lo entenderemos. Y el, el Israel moderno trata de ser más inteligente que el Israel antiguo, diciendo, es que aquí dice literal y es que son tiempos modernos y es que si no me congrego con tales personas en línea, ¿qué va a ser de mi alma? Se va a perder. Es como decir, el Eterno no tiene control de mis circunstancias ni de mi entorno y si no hago las cosas que yo creo pertinentes, ¿qué va a ser de mi alma? Es como decir, el Eterno no está en el trono, y es decir, yo estoy en el trono. Entonces, son situaciones, una línea fina en la cual cada quien tiene que hacer un un examen de conciencia y decir, ok, este es mi entendimiento del Shabbat, esto es lo que hasta aquí entiendo y qué puedo hacer para ir mejorando y santificando. Aquí dice la Torah muy claramente que si hay testigos y ven a una persona sembrando, tejiendo, cerniendo, cortando, haciendo nudos, etcétera, y le dicen al Sanedrín, fulano de tal tribu, está transgrediendo el Shabbat, y el Sanedrín le manda unos líderes y le dicen, te advertimos, deja de hacer eso o te va a dar sentencia de muerte por apedreamiento. Si la persona tiene temor, deja de hacer y salva su alma de parte de la muerte por decreto judicial, en este caso del Sanedrín. Pero dice la Torá que si la alma se esconde y sigue transgrediendo donde no lo ven la comunidad, el decreto viene del cielo y entonces, cada persona evalúa su relación con el Eterno y cuánto riesgo quiere tomar de ser cortado por decretos celestial o por decreto terrenal. Hoy en día, decreto terrenal es la ley oral, los decretos de los sabios, y la decreto celestial le pertenece al ámbito del Eterno, cosa que no sabemos, algo entre el Eterno y cada individuo, pero no, en lo personal, es decir, no me quiero arriesgar a ser cortado por un decreto celestial por desobediente. Pero bueno, no sé si le di mucha vuelta a la respuesta. Sí, no, gracias, gracias, More. Permítame a lo mejor hacer una pregunta un tanto más personal. Ok, ¿Usted, usted qué es lo que hace de viernes en la noche y sábado, por por favor? decir, normalmente ando trabajando el viernes cuando tengo trabajo y como este viernes estaba haciendo un trabajo, me vengo del trabajo, como trabajo por mi cuenta, tengo la bendición de poder parar cuando yo quiera o ir cuando yo pueda o quiera y hablo con los que me contratan. Y cuando me contratan les especifico, no trabajo en Shabbat. Si eso es un problema, no me contraten. Y ellos dicen, no, haz lo que tengas que hacer los días que tú tengas que hacerlo. Y yo, ok, entonces voy, hago mi trabajo y por decir, este viernes me vine tratar de llegar antes de que mi esposa y mis hijas enciendan las luces del Shabbat, cosa que logré llegar a tiempo y encendieron. Y
Ya, pues nos preparamos para la cena de Shabbat, hacer el Kabbalat Shabbat. Am, Nos sentamos a la mesa, hacemos el Kabbalat Shabbat y lo que viene en el Sidur y repasamos. A mis hijas últimamente le gusta a mi esposa que lean de los Midrashim, de ese libro que estaba leyendo hace rato. Y como ella no entiende mucho inglés, ellas se lo traducen. Eh, entonces ya me pongo a leer otra cosa o estoy escuchando lo que ellas están meditando. Y en el al Shabbat en la mañana, normalmente me despierto, me preparo para ir a la quejilá, me hago un café. am, no me lavo las manos aquí en la casa porque me gusta hacerlo en la quejilá. Llegando allá, me lavo las manos y me siento a leer. Van llegando los hermanos y a cierta hora empezamos el shaharit y terminamos como a las 2 de la tarde. Después de ahí tomamos un pequeño break. Si alguien tiene que ir al baño a tomar agua, y los varones y quien quiera más estar ahí, hacemos el servicio del Sefer Torah, las lecturas de la Parachá y terminamos antes de las 4, a veces pasadas las 4, y después de ahí vamos a comer, que como dice los sabios de Israel, primero servir a tu padre y después sirves a tu cuerpo. Entonces, no comemos o almorzamos hasta que terminamos el servicio. eh, y entonces ya vamos, nos sentamos a comer, hacemos el Birkat Hamazón, cantamos algunas alabanzas en la mesa o cantos que vienen en el Birkat Hamazón y después de ahí disertamos un poco en la Parachá. Si alguien trae algún comentario o yo siempre llevo algún libro o algún comentario y compartimos todos comentarios y ya se nos va todo el Shabbat. Después hacemos Havdalah y ya cada quien se va a su casa. Entonces básicamente es lo que hacemos desde el viernes y todo el Shabbat. Amén, amén, toda reba. Yo creo que sería de gran verajá, gran bendición. Digo, porque la mayoría, un 99%, no sé, probablemente tengan menos de una década ingresando a la Torá, a regresar a la Torá. Sería de gran verajá con la jojma que el Eterno le ha dado a usted, More, el poder transmitir esto a partir de un documento para poder seguir el ejemplo, aunque no tengamos todos Keilot, pero aunque sea en nuestra casa, poderlo hacer. Espero pronto sea la voluntad del Eterno, lo pueda hacer y compartirlo. Gracias, More. Gracias. Sí, Shalom. voy a trabajar en eso y lo que pueda ayudarles no es algo que yo haya sacado o que simplemente hago lo que he aprendido del Moré Joseph Good, que por cierto también iba a comentar acerca de la primera pregunta que me hizo Leonel, algo que me impactó del Moré hace unos meses. Cuando sucedió lo de las vacas rojas que llegaron a Israel. eh, Él es amigo del periodista que también es un rabino ortodoxo, se me fue su nombre, pero este rabí periodista que trabaja para el periódico Israel 365, 365, y estuvo transmitiendo. Él grabó el video de la llegada de las vacas rojas al aeropuerto en Tel Aviv y los rabís y observando los animales y cómo los iban a llevar a cierto lugar en los corrales y todo eso. Total que el Morello, después de ese evento, estuvieron en contacto con este rabí, que es su amigo, y, y el rabí le quiso hacer una entrevista y la hicieron. Estaba yo observando la grabación de la entrevista, creo que había otras dos, tres personas con ellos dos por Zoom. Y, y el rabí periodista, sonriendo, dice, More Joe, nos conocemos de años, de décadas, y usted es amigo del rabí Richman, del rabí Israel Ariel, del rabí Greenbaum, de todos estos rabís que estudian del santuario, y ah, dice, algo que quiero preguntarle, y discúlpeme la pregunta tan directa, pero ¿por qué no hace conversión? ¿Por qué?
cualquiera de esos rabís estaría dispuestísimo a formar un Beidín, un grupo de rabinos que puedan apoyarlo para que haga conversión al judaísmo. Y, viendo al Moré en la pantalla, es algo que aprecio en su carácter, como los demás sabios de Israel, Baruch Hashem, la gloria sea para el Eterno, se toma su tiempo para responder. Y estaba yo expectante, ¿qué irá a decir el Moré? Y el Moré Yosef Good tranquilamente dice, dice el nombre de la persona que no recuerdo. Lo puedo poner en el chat después, o la entrevista también la busco y la puedo poner en el chat de WhatsApp, pero dice el Moré yo, pues, dice, mientras el templo no esté construido, no hace mucha diferencia entre tú y yo. Dice, tú haces tus tefilot con tu sidur, yo hago mis tefilot con mi sidur. Tú comes kosher, yo como kosher. Tú haces sadaká, yo hago sadaká. Tú vas al hotel o al monte del templo, yo voy a hacer también mis oraciones. Dice, en realidad, nada nos distingue, siendo yo no judío, a ti que eres judío, un rabí judío ortodoxo, dice el Morello, la diferencia sería cuando el templo sea construido, en el cual yo no podría entrar a cierta área y tú sí podrías entrar más allá. Mientras que el templo no es construido, no veo la razón por la que tuviese yo que hacer la conversión. Y, y se me hizo muy sabia, muy bonita la respuesta del Morello y de aliento a todos los no judíos que, como dice el hermano Leonel, ¿cómo cumplo los misbots? ¿Y cómo testifico que el Eterno ha derramado su misericordia y su favor en mi vida de tal manera que esta Neshama ya no se conforma a vivir como vive las naciones del mundo, sino que anhela ser un misbot y eso me lleva a ser otro misbot y eso a otro misbot? Y en una ocasión estaba el Morello en su jardín trasero de su casa, que es parte de su tarea en el hogar, es mantener el césped y el jardín, y a él le gusta mucho eso. Entonces, una vez fui a visitarlo y dijo su esposa, está en la parte trasera, ¿quieres pasar a hablar con él? Le dije, sí, lo voy a saludar. Y llegué y le digo, More, shalom, y estaba ahí agachado cortando hierba, y estábamos platicando, y le dije, More, los no judíos somos noajidas, y él dejó de cortar el pasto, se me quedó viendo y dice, Edgar, nunca permitas que un judío ortodoxo te califique como noajida. Antiguamente, ser noajida es lo correcto, guardar las leyes dadas a las naciones o a Noaj. Dice él, pero hoy en día, en el marco mental ortodoxo del judaísmo moderno, un noajida es básicamente un pagano. Entonces, si un ortodoxo te está calificando de noajida, dile, no, no soy noajida, soy un extranjero a las puertas de Israel, que es un nivel superior a noajida, porque el noajida nada más está responsabilizándose de las 7, que normalmente nadie de las naciones ni las 7 hace, pero un extranjero a las puertas de Israel busca o se deleita en que se le dé un alma adicional y esa alma descanse en Shabbat. Entonces, si haces Shabbat, comes kosher y observa las festividades del Eterno y vas aumentando observancia de mis bots en lo que tu marco mental y tu rango de entendimiento te permiten, tu alma se eleva y se santifica. Mientras que es ilógico que alguien que tiene esa meta y esa perspectiva busque transgredir haciendo los 39 obras de transgresión de Shabbat, diciendo, es que, ¿qué quiere que haga? No hay comunidad a mi alrededor y no hay otra manera de que enseñe. Y, hermano, ¿cómo quiere que la gente entiende si solamente necesita un PowerPoint edificante y que llame la atención para que su alma sea salva? Entonces, creemos que podemos ayudarle al Eterno a través de transgredir para que otras almas y nuestra alma se eleve, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es denigrando nuestras almas y denigrando otras almas, porque tal vez inconscientemente estamos queriendo ser mejores individuos, pero a costa de transgredir mandamientos.
lo cual nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar que un transgredor se santifique eventualmente. Entonces, siempre se me va a caracterizar por buscar el bien, aunque la gente no quiera oír lo que tiene que hacerse, pero es lo que el alma necesitamos ir enfatizando y aprendiendo en lugar de que la gente escuche algo que es agradable y no tener enemigos. Y en lo personal, no tengo páginas de internet con suscriptores, que no digo que por tenerla sea malo, pero al menos no soy esclavo de hombres y no tengo que estarles rindiendo cuentas a alguien que me pague cada semana o cada mes para escuchar cosas agradables de mi boca. Que si agradara a los hombres, dice Rab Shaul, no sería siervo del Eterno. Entonces, es mejor servir al Eterno, aunque las personas no les agrade en este caso, la disertación de los misbot conforme a como nos lo enseñan los jajamim, los sabios de Israel. Pero no es fácil, yo lo entiendo, pero es el camino más lleno de paz y de fortaleza que puede haber, el hacer la voluntad de tu Padre Celestial por encima la de uno mismo o la de otros hombres. Pero cada nechamá es responsable y la corona o el decreto de juicio del cielo va a venir en base a lo que cada quien decida. Entonces es muy personal la decisión de cada quien. Am, entonces, tenemos las dos almas, el alma adicional que se nos da en base a este versículo, Shabbat Vainafash. Los sabios dicen, Vainafash quiere decir que viene una nefesh adicional en el Shabbat. Tenemos dos almas en Shabbat. Y dicen los sabios, mejores son dos que uno. Si tienes, los Goyim tienen un alma en Shabbat, pero los Bene Israel tenemos dos almas en Shabbat y es necesario que nuestra alma descanse con la ayuda de esa alma adicional que nos dan en Shabbat. Y créame que esa alma adicional que recibimos en el Shabbat no está inquieta por transgredir. Al contrario, quiere estar en paz con el Eterno y con los hombres. Y mejores son dos almas que una en Shabbat en este contexto. Mejores dos son que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando otro, que el que lo levantó cae, el otro lo vuelve a levantar. Y el verso 13 dice, háblale, volviendo a los versículos anteriores, habla a los Bene Israel diciéndoles, empero mi Shabbatot habrán de observar, pues es una señal entre yo y ustedes. Es una señal y entre yo y ustedes, por todas las generaciones, que me lo vuelvo a leer. Sí, es por todas las generaciones, para que sepan que Ani Hashem, yo soy Hashem, quien lo santifica. Entonces, nuestra santificación viene de parte de nuestro Padre Celestial y Rashi, en sus comentarios, y él mismo dice, en el nombre de Hasal, que son los Jacamim, a quien recordamos con bendiciones, el acróstico es Hasal Sekerenu Leverajá. Rashi, en el nombre de Hasal, dice que Ot es una señal por todas las generaciones para que sepan, dice, para que sepan que yo soy Adonai. Y Rashi pregunta, ¿para que sepan quién? Y los Jajamim, los sabios dicen, pues entiende que obviamente es para que sepan los Bene Israel que es Hashem quien los santifica. Pero Rashi dice en el nombre de Hasal que para que sepan quién, dice, para que sepan las naciones del mundo que yo soy quien los santifica. Entonces, ¿cómo van a las naciones del mundo a saber que el Eterno es quien nos santifica? Y los sabios de Israel nos dicen que hay tres señales, tres otot que distinguen la santificación del Eterno por sobre el pueblo de Israel. Número uno, la paracha es el Shabbat, es una señal. Otra señal es el Brit Milá. Otra señal, la tercera, son los tefilín. Esas tres señales distinguen al pueblo de Israel. Ahora bien, cuando nuestros vecinos o las naciones del mundo nos ven caminando en la calle, no saben si tienes Brit Milá o no, porque obviamente tus ropas te cubren tus partes privadas. Entonces,
aparentemente no es una señal a ojos, a vista de la gente que te observa, pero es una señal, no deja de ser señal con el Eterno. Otra señal es los tefilín. Cuando normalmente la gente hace tefilá y se pone sus tefilín, lo hace en lo privado de su hogar o en la sinagoga. Y cuando sales a la calle, obviamente ya no traes tus tzitzits o tus tefilín. Entonces, sigue siendo señal, aunque es en privado lo que haces, pero es entre el Eterno y tú. Más, ahora bien, la señal que todo el mundo ve es la observancia del Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat no compras, no vendes. En el Shabbat no enciendes fuego, no cocinas, no debes de transmitir en línea, no estar en el celular, en el Shabbat. Todas estas cosas que son para santificar al Eterno y el Eterno santificar, porque yo soy Hashem quien lo santifica. Entonces, ¿cómo somos un pueblo santificado? Exaltando el nombre del Eterno, guardando sus mandamientos, porque si no los guardo y traigo tefilín o tengo Brit Milá y según yo hago Shabbat, pero estoy encendiendo fuego y transmitiendo y en el celular o hablando de otras cosas que no debo hablar en Shabbat, en lugar de que la gente del mundo lo sepa, la gente va a saber que no es más que un transgresor o un payaso o un imitador o alguien que no ama al Eterno porque lo que ama es a sí mismo, porque sale el Sefer Torah, no digo que esto suceda, estoy exagerando en un ejemplo, sacamos el Sefer Torah del arca y todos lo tocamos con el talit o con el sidur o con el humash y cantamos Torah, 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 Sibalanu Moshe o los cantos que tienen que ver con exaltar la Torah. Y la Torah está vestida como era vestido el Cohen, representa la gloria del Cohen Gadol, del Mesías, el Verbo encarnado, y sacamos la Torah. ¿Y cómo se ha de ver que en lugar de que muestres tu amor a la palabra del Eterno entregada en el Sinaí, cuando viene la Torah, te saques una selfie? Eso no es santificar al Eterno, y esperar que el Eterno, que yo soy quien lo santifica, porque haces lo incorrecto, créeme que no, el Eterno no nos va a santificar haciendo lo incorrecto. Y entonces, estas tres señales, la más clara que ve la gente que no conoce Torah del Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob, lo que es obvio y nos ven es que en Shabbat no cocinamos, no cosechamos, no hilvanamos, no encendemos fuego y nos abstenemos, porque es una señal entre el Eterno y su pueblo, que si transgredo voluntariamente, entonces estoy testificando que no me importa santificar el día que el Eterno mismo santificó y que Él quiere que lo imitemos y que Él en 6 días trabajó y el séptimo descansó y espera que nosotros seamos compañeros con Él haciendo lo mismo, que lo imitemos, trabajando 6 días donde Él nos bendice lo suficiente para que el Shabbat puedas descansar. Entonces, el Eterno descansó, Am Israel descansa en Shabbat. ¿Por qué? Porque es Hashem quien te santifica y tú lo testificas como Hashem testificó creando todas estas cosas. Y Hashem, cuando transgredimos, es como decir, voy a construir el Mishkan en Shabbat. Al cabo es para la gloria del Eterno. Y inconscientemente nuestros razonamientos seculares o teológicos nos engañan. Tratamos de razonar los misbots y creyendo que voy a santificar a mi Padre Celestial transgrediendo. Entonces, mucha gente dice, es que el Mishkan, el templo, representa el huerto del Edén. Si representa el huerto del Edén y el Eterno creó todo en 6 días y el séptimo descansó, y tú dices, Él es mi rey, y el Mishkan y el templo representan el huerto del Edén, y estás transgrediendo, no es el huerto para ti.
ni es el Eterno para ti, ni es tu rey, porque de boca puedes decirlo, pero de acciones no están concordando. Y si representa el jardín donde el Eterno descansó, 6 días creó y el séptimo descansó, entonces no es el Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob al que estás tratando de reflejar en tu día de reposo. Pues Hashem dejó de crear en Shabbat y en Shabbat no se trabaja, no se hace obra creativa o de trabajo. Y si el templo representa el descanso, entonces deberíamos de abstenernos de que las naciones del mundo hacen lo mismo. Vas a una universidad, los maestros ponen PowerPoints, transmiten, hacen sus clases cualquier día de la semana, posiblemente hasta ni lo hagan el fin de semana porque descansan por encima de los que decimos que conocemos al Eterno y observamos sus mandamientos. Entonces, no debemos de arrastrar el concepto de la observancia del Shabbat y los mitzvot del Eterno y los comentarios de Hazal o de los sabios de Israel a degradarlos a un contexto de que los vamos a entender en base a lo que es el concepto de un río cultural. No podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a poner al pueblo de Israel en el mismo plano de las culturas que lo rodeaban? No es así. El Eterno fue con todas las naciones. ¿Aceptas mi Torah? China, Irán, Japón, Alemania, Inglaterra, México, ¿aceptan mi Torah? ¿Qué hay en ella, Señor? No, pues no matarás, no robarás, no harás cohecho, comerás esto y te abstendrás de esto y esto. Y las naciones dijeron, Señor, eso hacemos, no podemos aceptar tu Torah. Si las naciones con sus culturas y tradiciones y su río cultural de conceptualización rechazaron la Torah, me ayudará lo que ellos hacían en aquel tiempo a entender el pueblo del Eterno, no me va a ayudar, me va a hacer degradar el concepto de Hazá, de nuestros sabios, Hakamim, Sekerenu, Leveraja, nuestros sabios a quienes recordamos con bendiciones. El que tengamos una alma adicional y que descansemos en este mundo terrenal nos da méritos, además de lo que ya Mesías hizo por nosotros, de que podamos disfrutar de que nuestra Neshama sea transformada y restaurada en la era mesiánica. Y la pregunta es, el concepto de río cultural y de toda esa suerte de conceptos que la gente trata de forzar para aprender del pueblo de Israel, por no aprender del pueblo judío. Es bien obvio y bien claro. Aprender del pueblo judío tienes que ir con los sabios de bendita memoria. Y los sabios de bendita memoria nos dicen claramente cuándo puedes aprender de las ciencias seculares. Y los sabios, un hermano de la congregación me hizo un comentario de un rabí, de uno de los sabios, que le preguntaron, rabí, ¿y usted cuándo aprende cosas de astronomía o de cosas seculares? Que enseñan en las universidades o en las escuelas, si siempre está estudiando la Torá, siempre está estudiando la Mishnah, Rashi, Rambam, y siempre es, ¿cuándo tiene tiempo? Y el rabí dice, el único tiempo para aprender ese tipo de ciencias es cuando uno va al baño. Y si ahí puede uno leer una revista algo rápidamente, porque no tienen el nivel de santidad que debemos darle al tiempo que invertimos en el estudio de la Torá. Entonces, parecía una ilustración un tanto, en México decimos chusca o cómica, de cómo los rabís designan el tiempo para usarlo en aprendizaje de ciencias de este mundo por encima de las ciencias, pero no ciencias, por encima de los comentarios de Jajamín. Entonces, el Mishkan aparentemente no es de este mundo, mas está en este mundo. Hay un Mishkan celestial, un Mishkan terrenal. Hay una Jerusalén celestial, Jerusalén terrenal. Aparentemente no es de este mundo, pero sí es de este mundo y también es del otro mundo. Pero Shabbat no está limitado a este mundo físico. Tenemos de Adán a Abraham 2000 años, 2 días de 1000 años. De Abraham, porque lo recuerdo siempre porque Abraham nació en el
1948. Cuando fue instituido el Estado de Israel, Abraham Avinu nació a partir de la creación, 1948 años, o sea, 2000 años. Entonces, Abraham vino en el día 2 a partir de la creación, 2 días de 1000 años. De Abraham a tiempo de Yeshua pasaron otros 2000 años. Llevamos 4 días de 1000 años. De Yeshua a nuestros días, ya estamos en el 2024. Entonces, ya llevamos 6 días de 1000 años y estamos a punto de entrar en el día o en el año o el milenio en el cual esperamos la venida de Mesías, la resurrección de los muertos y toda esta restauración. Entonces, tenemos una semana de 1000 años. Cada día son 1000 años, 7000 años. En este contexto, el Shabbat no está limitado a este mundo físico porque cuando venga Mesías va el mundo a experimentar una gloria de lo que es un Shabbat por 1000 años. O sea, ahorita probamos con 53 fines de semana y 7 festividades alrededor de 60 probadas de Shabbat. Más cuando venga Mesías va a ser un Shabbat de 1000 años. Por lo tanto, Shabbat es la meta para cómo se detona el inicio del Shabbat milenial con la resurrección de los muertos. Es un día que será totalmente Shabbat, 1000 años totalmente Shabbat. Y la pregunta es, ¿el concepto de río cultural o de entender otras culturas alrededor de Israel tendrá la capacidad de meterte a la era mesiánica? O lo puedo preguntar de otra manera, estando en la era mesiánica, la podrás apreciar más porque puedes entender conceptos de Mesopotamia, de egipcio, de Arabia o de alguno de los países. Con todo esto, no estoy diciendo que estoy totalmente en contra de que la gente estudie. Si tiene dinero y tiempo para invertirlo en esas cosas, qué bueno. Pero estudiar todo eso por encima de los comentarios de los sabios, de la Mishnah, de la Gemara, o de Rashi, o de Rambam, los Midrashim y todos estos grandes pensadores que entregaron su vida al estudio de la Torá, en realidad no hay comparación. Entonces, el Shabbat es muy demandante. Y cómo lo voy a observar y cómo voy a ir aprendiendo es algo que cada quien va a tener que ir decidiendo y espero en el Eterno que cada quien recibamos nuestro galardón eh, cuando venga Mesías, cuando diga, vengan benditos de mi Padre, entren y posean el reino que ha sido preparado para ustedes ya desde antes de la fundación del mundo, que pueda ser prontamente en nuestros días. Entonces, con esto voy a terminar esta disertación o meditación acerca de Parashat Ki Tisa con la observancia del día de Shabbat.